Buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Buenas tardes, licenciado. Igualmente. ...67. Vamos a empezar con los que estén presentes porque tal vez hay algunas dudas o preguntas en el transcurso de la clase. En el Classroom está lo que es una minuta de promesa de compraventa. Sobre ese instrumento público vamos a hablar la tarde-noche de hoy. Entre las obligaciones, ¿alguna pregunta previo a iniciar la clase? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, por favor. Fíjese que como ahí no dice a qué hora hay que entregar esas minutas, yo quería pedirle favor si se las puedo entregar más tarde porque yo me voy a tener que salir ahorita porque tengo examen de procesal administrativo ahorita a las 6. No sé si se lo puedo entregar. Sí, yo digo que le podemos mandar a más tardar el día de mañana. Muchísimas gracias, Por licenciado. favor, a usted le estuve contestando, ¿verdad, Claudia Grijalva? Unos mensajitos. No, licenciado. Así, yo me recuerdo que sí, me faltan algunos aún. Va, perfecto. ¿Otra Mil pregunta? gracias, licenciado. Solamente gracias. Bueno. ¿Alguna otra? Bueno, el contrato de promesa, este lo encontramos regulado en el título 2 de, tal les digo, aquí estamos. En la segunda parte de los contratos, en particular, título 1 de la promesa y de la opción, lectura obligatoria para este tipo de contrato del artículo 1674 al 1685. El contrato de promesa y de opción pertenece al grupo de los contratos denominados contratos preparatorios. Para algunas personas, los contratos preparatorios se caracterizan porque a partir de ellos los contratantes aceptan la obligación a través de un acuerdo de voluntad en el cual especifican plazo, monto, intereses. Esas son las condiciones, pues prácticamente que ambas personas en un contrato de promesa de compra-venta establecen. Entre las obligaciones previas para la mayoría de los notarios son las mismas que las obligaciones previas de la compra-venta. La capacidad del otorgante o de los otorgantes, el consentimiento que no adurezca el vicio, la identificación de los comparecientes. Ya saben ustedes si es pues prácticamente una persona que representa intereses de una institución, su nombramiento debe estar pues prácticamente inscrito en la institución que corresponde. Si es representante legal, si es administrador único y representante legal de una sociedad anónima inscrito en el Registro General de la Propiedad. Recuerden que por lo regular los nombramientos de representante legal los inscriben por 3 años y también puede ser en tiempo indefinido. Cuando es así y una persona que representa derechos, digámoslo así, que es lo más común de una sociedad anónima, pero también puede ser de una asociación, de una institución, pues debe de acreditar a través del acta de asamblea general ordinaria o una asamblea general extraordinaria de carácter totalitaria la autorización, en este caso, de los accionistas, de los socios, de los asociados, para poder contraer obligaciones para su representado. Se debe de acreditar el derecho de propiedad. Ya lo vimos anteriormente y ustedes lo han estudiado en los semestres anteriores,
que para acreditar este derecho, lo vimos en la primera clase, tiene que ser a través, a quienes le denominan el justo título, puede ser a través del testimonio, lo que se conoce como primer testimonio, puede ser a través de una certificación de derechos inscritos en el registro de la propiedad, puede ser a través de una certificación extendida por creo que es el registrador auxiliar del Registro General de la Propiedad, la cual viene firmada. También ya platicamos en la primera clase que por lo regular, pues prácticamente es una recomendación a la hora de transcribir o hacer referencia de esa certificación extendida por el Registro General de la Propiedad, debe ser reciente. Yo les recomendaría a ustedes que no tuviera más de 5 días, una semana, esa certificación. Nuestra legislación en ningún momento le establece a uno que debe tener la certificación como mínimo debe tener algún plazo. Es una recomendación a título personal. Hoy en día, pues prácticamente el Registro General de la Propiedad nos brinda un servicio que es la consulta a distancia, el cual, si no estoy mal, vale $1. Todos los notarios pueden efectuar ese tipo de registro. Incluso hay quienes, pues prácticamente hacemos constar en el instrumento público que tuvimos a la vista el testimonio o tuvimos a la vista la certificación del Registro General de la Propiedad, y al mismo tiempo hago constar que se hace la consulta a través del sistema que proporciona el Registro General de la Propiedad, que es la consulta a distancia, y verifico que los derechos que se están comprometiendo, se están enajenando, efectivamente pertenecen o son de la institución que representa a la persona tal y tal y tal, tal. Entonces, prácticamente hoy en día, de acuerdo a gracias a la tecnología, el servicio que brinda el Registro General de la Propiedad, no hay excusa para acreditar o verificar los derechos inscritos. Así también se recomienda verificar bien el documento personal de identificación. Cuando la persona no tiene documento personal de identificación, ya vimos que se puede acreditar, lo podemos identificar a través de unos testigos. De una vez les anticipo, vamos a utilizar, por favor, estudien lo que son los testigos, porque de eso va a venir un ejercicio en el examen que a ustedes les va a tocar. Debemos de también verificar el impuesto que se va a pagar por ese instrumento que se va a fraccionar. Pues prácticamente, como se lo dije hace un momento, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la promesa. Entre los elementos personales está el caso del promitente vendedor. Estos son los elementos personales: el promitente vendedor, el promitente comprador. Entre los elementos reales está el otorgamiento del contrato, que es a futuro. Tenemos un plazo, pues prácticamente como máximo para perfeccionar lo que es ese acuerdo de voluntades, que es el máximo de 2 años. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver el fundamento legal, las características de este contrato, que es bilateral, que es consensual, que es accesorio, que es oneroso, que es aleatorio y condicional de los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado. Entonces, prácticamente vamos a iniciar con una lectura obligatoria, como se lo dije hace un momento. Vamos a leer algunos artículos para entender lo que es el contexto de este tipo de contrato, que es la promesa de compra-venta. Aquí está una dama, la que le vamos a pedir favor a una persona, Heidi Sofía Sente Chacón. Tiene su código de civil a la mano, por favor, Heidi. Heidi tiene su código civil a la mano, y si no, Alejandra Castillo tiene su código civil a la mano. No, licenciado, no lo tengo, pero, ok, ya lo tengo. Dígame el artículo. 1674. Solo permítanme un momentito, Alejandra. Para Federico Cuit Peña, el concepto de contrato de promesa, él define que es aquel por cuya virtud 2 o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto determinado contrato que por el momento no requiere o no pueden estipular. Es importante tener el concepto o la definición
de uno de los maestros en Derecho Civil. El artículo para leer es en 1674. Por favor, Alejandra. Ok, licenciado. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe de otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Perfecto. 1675 dice, la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Es aquí cuando se dice que es unilateral, entonces se entiende que hablamos de la opción, porque es la opción que a usted se le representa para adquirir un bien mueble o inmueble, y prácticamente el consentimiento va a ser suyo. Pocas palabras, usted va a decidir si lo acepta, sí o no. Pero cuando es bilateral, es un acuerdo de voluntades, como lo mencionaba hace un momento, donde se establecen las condiciones, el plazo, el tiempo, el interés y otras que ustedes consideren. El artículo 1675 establece que la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Por favor, Alejandra, el 1677. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe de contener las condiciones en que ha de realizar el convenio. El 1678 establece la aceptación del contrato debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviese expresamente facultado por el promitente. El 1679 establece la promesa bilateral, o sea, estamos hablando de la opción de contrato, obliga a ambas partes, disculpe, estamos hablando de la promesa, de lo que vamos a ver hoy. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. El artículo 1680 establece cuando la promesa se refiera a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Alejandra, por favor, lea el artículo 1125, numeral 2 del Código Civil. Ok, ¿qué me dijo? Disculpe. 1125. Ok, ahorita voy. 1125, numeral 2 del Código Civil, por favor. Numeral 2. Dice, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyen, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Ese es el numeral 2. Ay, disculpe, ¿cuál me había dicho? Numeral 2. Ajá, 1125, numeral 2 del Código Civil. Sí. ¿Eso lo leí? El artículo 1680 del Código Civil lo integramos con el artículo 1125, numeral 2 del Código Civil, y también lo vamos a integrar con el artículo 5, numeral 16 del decreto 37-92, que es la ley de reglamento de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, el cual establece artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 16, promesa de compraventa de bienes inmuebles, 50 quetzales. Es decir, que cuando facciono el instrumento público de promesa de compraventa, debo de pagar en concepto de impuesto de timbre fiscal 50 quetzales, de acuerdo a lo que establece el artículo 5, numeral 16 del decreto 37-92. Y también lo debo de integrar con
Ahorita les digo. Los 50 quetzales, los 50 centavos de timbre fiscal que debe dar cada testimonio en razón por la razón del registro. Por favor, Alejandra, lea el artículo 1684. Ok, ya voy. 1600. El primer párrafo, por favor. Ok, ya voy. 1684. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Ahí quédese. Ahora intégrelo con el 1442, por favor, del mismo código. 1442 del Código Civil. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare la culpa y si el cumplimiento procediere de quien la recibió. Este deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. Perfecto. Ese es el documento que tenemos, pues prácticamente ya subido en la plataforma. Esta es una minuta de una promesa de compra-venta. Como siempre, vamos a respetar lo estipulado en el artículo 29 del decreto 314, que es el Código de Notariado. Vamos a pedirle favor vamos a ver, Andy Jefferson, ¿está ahí? Carla Yolanda Pérez. Soy Johanna Alic. Ay, disculpe, pero dice Carla. Carla Johanna. Carla Johanna Pérez, por favor. ¿Qué artículo me dijo? Tenemos el artículo 29 del decreto 314, que es el Código de Notariado, ¿verdad? ¿Tiene la mano, por favor? Perdón, Eric, solo mi código civil tengo. ¿Quién de los presentes tiene el Código de Notariado a la mano, artículo 29? Yo, Lick. Tengo, licenciado. Sí. Ana Lucía Solares Mazariegos. Sí. Va, perfecto. Hagamos un pequeño ejercicio, Ana Lucía. Va. Ahí está una minuta que tenemos de promesa de compra-venta. Vayamos viendo conforme el artículo 29 si se reúnen los requisitos del numeral 1, 2 y 3 para empezar. Califique. ¿Se reúnen? Estamos hablando de los requisitos formales que debe haber un instrumento público. El numeral 1 establece el número de orden. Número 5. Sí. Lugar, Ciudad de Guatemala. Lugar, día, mes y año. En la Ciudad de Guatemala, el 22 de agosto del año 2022. Sí, Nick. Platicamos en las sesiones anteriores que el numeral 1 no nos establece prácticamente que deben de ir las palabras ante mí, el nombre del notario y las palabras comparecen. Y también hablamos en las primeras sesiones que podíamos incluso
fraccionar un instrumento público y no ponerle eso. Entonces lo podemos llevar al registro de la propiedad, pero lo que va a suceder es que no lo van a rechazar. Pero si en numeral 1 y en numeral 2 no aparece que estos son requisitos, pues prácticamente, digámoslo así, por costumbre o por práctica notarial, se debe designar las palabras ante mí, en nombre del notario, la palabra comparecen. Entonces pasamos al numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Empezamos. Comparece por una parte, señor Brandon Enrique Cordero Monroy. Vamos, de 60 años de edad, soltero guatemalteco, abogado y notario con domicilio en el departamento de Chimaltenango y de paso por este departamento, quien se identifica con el documento personal de identificación. ¿Será que cumplimos con el numeral 2, estimada dama? Sí, los cumplen. Va, y vamos con el tercero. Entonces, esto pues prácticamente debemos de identificar a la persona y establecemos quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación, CUI número 1530, espacio 60,000, espacio 1101. La redacción se respeta, como les he venido diciendo a ustedes en las anteriores sesiones, pues prácticamente cada quien es libre para redactar. Si usted quiere, ponga números y cierre los paréntesis, si no los ponga. Prácticamente el instrumento público no se lo deben de rechazar siempre y cuando usted cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 del decreto 314, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, que en lo sucesivo el presente instrumento podrá denominarse como el promitente vendedor. Dijimos que entre los elementos personales de este instrumento público está el promitente vendedor y el promitente comprador. Entonces ya llevamos el primer elemento personal. Y por la otra parte, el señor Dieter Alain Castillo Richard, de 50 años de edad, casado guatemalteco, licenciado en Ciencias de la Salud, de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación de PI, Código Único de Identificación, CUI número 1440, espacio 80,000, espacio 0412, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en lo sucesivo el presente instrumento podrá denominarse el promitente comprador. ¿Cumplimos con los requisitos, estimada dama? Sí, sí cumplimos. Vamos viendo los otros numerales, 3, 4 y 5. ¿Sí? Hago constar, 1, que los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación personal asignados uno después del otro. 2, los comparecientes aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles, uno después del otro. Y 3, que por el presente instrumento otorgan promesa de compraventa de derechos de posesión de finca rústica de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Miren, estimados alumnos, aquí pues prácticamente va variando prácticamente cómo es que nosotros en el transcurso de ese instrumento público vamos a identificar tanto a la persona que está prometiendo en venta como el que va a comprar. En una escritura de compraventa, entonces podríamos decir que el que aparece primero es el vendedor y el que aparece segundo es el comprador. Van viendo pues prácticamente cómo solo van cambiando los conceptos. Aquí es el promitente vendedor y el promitente vendedor. Hasta aquí. ¿Y cómo vamos a denominar el instrumento público? A este instrumento público pues prácticamente lo vamos a trabajar con una característica, porque aquí lo que estamos haciendo es promesa de compraventa de derechos de posesión, o sea que los derechos no están inscritos en el registro de la propiedad, y como el inmueble se encuentra en un departamento, específicamente en Chimaltenango, en el municipio de Santa Apolonia, pues prácticamente las personas por lo regular en el área rural lo que hacen es, cada vez que a través de instrumento público o acta notarial de derechos de posesión, lo que hacen es mandar un aviso, a veces inscribirlo en la municipalidad correspondiente. ¿Alguna duda de lo que vamos, estimados alumnos? ¿Preguntas? Vamos bien. De conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, de la propiedad. Manifiesta el promitente vendedor que es legítimo propietario y poseedor de un derecho, el cual se
que es legítimo propietario y poseedor de un terreno, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Santa Polonia, del departamento de Chimaltenango, identificado como lote 50 del cantón tercero del municipio de Santa Polonia, sin registro, sin matrícula fiscal, con una extensión superficial de 1.112 metros cuadrados, enmarcado dentro de las colindancias siguientes: norte, Santiago Basilio Chitay y Catalino Miculash, carretera de por medio; sur, Marta Julio Cajmil; oriente, Pedro Batzam. Continúa manifestando el promitente vendedor que durante el tiempo que ha mantenido la posesión lo ha hecho en forma fundamental. Estas palabras cuando se venden derechos de posesión, estimados alumnos, lo ha hecho en forma pública, pacífica, constante y de buena fe. Siempre que se haga un acta notarial de compraventa de derechos, un instrumento privado de compraventa de derechos de posesión, hay quienes lo hacen en acta notarial también, pero lo correcto y la recomendación es, como lo hemos venido platicando, porque es un contrato solemne y que está arriba de 300 quetzales, debe ser formalizado a través de un instrumento público en hojas de protocolo. Segunda, de la promesa de compraventa, expone el promitente vendedor que por este instrumento promete en venta por el precio de 400,000 quetzales el inmueble identificado en la cláusula primera del presente instrumento al promitente comprador, los cuales pues prácticamente en la comparecencia ya identificamos quién es el promitente vendedor y quién es el promitente comprador. Ahora pues prácticamente solo los identificamos con este concepto, conforme las estipulaciones siguientes, o en todo caso, las condiciones. Plazo. El plazo será de 24 meses. Ya establecimos por qué debe ser de 24 meses y por qué no puede ser más. A ver. El artículo 1681 es el que prácticamente nos da un margen que lo máximo por la temporalidad, el plazo que nosotros podemos dar en promesa un bien inmueble es por 2 años, y si es un bien mueble, por 1 año. Entonces, el plazo será de 24 meses contados a partir del día de hoy, es decir, como vencen a la víspera, es decir, que vence el 21 de agosto del año 2024. B. El día de hoy, el promitente vendedor tiene recibida la suma de 50,000 quetzales en efectivo a su entera satisfacción. El saldo lo cancelará el día que vence el plazo, oportunidad en que deberá ser otorgada la escritura traslativa de dominio correspondiente. C. Lugar de pago. El pago se efectuará en la oficina del abogado del promitente vendedor, siendo la dirección Sexta Avenida 11-43, apartamento 11, zona 10, Ciudad de Guatemala. D. Incumplimiento de pago. La falta de cumplimiento por parte del promitente comprador dará derecho al promitente vendedor a hacer suya la suma hoy entregada en concepto de arras. También ya leímos que es el 1442, creo yo, que hace relación a lo de las arras, lo que debe entenderse como pago de daños y perjuicios por la no realización del negocio pactado. Pero si el incumplimiento fuera por el promitente vendedor, devolverá la cantidad dineraria hoy recibida más una suma similar, es decir, 100,000 quetzales, si fuere necesario, y demandarlo judicialmente. Correrán por su cuenta los gastos administrativos, las costas procesales causadas y demás gastos no previstos que se hagan en la liquidación correspondiente. D. Renuncias. Este apartado es muy importante porque aquí señalamos pues prácticamente dónde se debe notificar a la persona que podría incumplir ese acuerdo de voluntades. Renuncias. Para los efectos de incumplimiento de las obligaciones que contraen las partes, renuncian expresamente al fuero de su domicilio y consecuentemente se someten a los órganos jurisdiccionales que el interesado elija, aceptando desde ya como buenas y exactas las cuentas que se le formulen sobre este negocio y como líquido exigible de plazo vencido el saldo
intereses y costas procesales que se le presenten. Se señala para recibir citaciones o notificaciones la dirección del promitente vendedor, siendo la Sexta Avenida 11-43, apartamento 11, zona 10, Ciudad de Guatemala, y la dirección del promitente comprador, siendo la Novena Avenida 3-15, zona 14, Ciudad de Guatemala, donde se deberá tener por bien hechas las que allí se realicen. Si cualquiera de los otorgantes cambiare de residencia, deberá informarlo dentro de los 3 días siguientes. Caso contrario, no lo hiciere del conocimiento tanto de la promitente comprador como del promitente vendedor por escrito y con acuse de recibido, se entenderá por no efectuada. Tercera, del estado actual de la finca objeto de la promesa, de manera expresa. Por eso, porque leímos los artículos y establece que lo tenemos que hacer de manera expresa. De manera expresa, el promitente vendedor hace constar que sobre la finca urbana que motiva el presente instrumento no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos del promitente comprador, por lo que el notario le advierte de las responsabilidades en que incurrirá o que incurriere si lo declarado no fuera cierto. Cuarta, en los términos relacionados, los otorgantes aceptan el presente instrumento enterados que la acción para exigir el cumplimiento que deviene de la promesa deberá entablarse dentro del plazo convenido. Ya leímos también que son 3 meses. Doy fe, 1, que lo escrito me fue expuesto y de su contenido. 2, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación relacionados, y B, testimonio de la escritura pública número 200 autorizada en el municipio de Santa Apolonia del departamento de Chimaltenango por el notario Juan Carlos Balbal el 17 de septiembre del año 2000, con el cual el promitente vendedor acreditó los derechos de posesión del bien inmueble objeto del presente contrato. 3, leo lo escrito a los interesados quienes enterados del contenido del presente instrumento, así como de la obligación registrar, lo aceptan, ratifican y firman uno después del otro. ¿Preguntas? Perfecto. Estamos a buen tiempo. Vamos a redactar. Como hay algunos que no tienen máquina de escribir, no vamos a trabajar en computadora. Para el examen vamos a trabajar de 2 formas, estimados alumnos. Máquina de escribir, o aquella persona que considera que tiene letra legible, vamos a trabajar a mano. Vamos a trabajar pares e impares. El ejercicio es práctico. Hay tiempo de entrega de su examen, así que les pido de favor, los presentes, por favor, ante aviso, no hay engaño, con mucha responsabilidad, aquellos que trabajan, por favor. ¿Qué van a hacer? No sé. Piden permiso, salen temprano, no llegan a trabajar, piden un día de vacaciones, no sé, pero la administración pues nos pide que efectuemos este primer parcial y vamos a tratar la manera de trabajar uno de los instrumentos públicos que ya vimos. Vamos a trabajar el instrumento público, vamos a trabajar a través de testigos, vamos a trabajar a través de una representación de una sociedad anónima, vamos a tener las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, vamos a hacer el testimonio especial y el primer testimonio, o conocido como testimonio. Por parte de la administración de la universidad se nos informó que debemos de dar clases, que debo dar clases este miércoles, el siguiente lunes también, independientemente de que ustedes estén en exámenes. Vamos a tratar la manera de trabajar con algunos ejercicios el día miércoles y el día lunes de la próxima semana, para que el próximo viernes, que ya hayan salido ustedes de examen, pues prácticamente iniciemos con el nuestro, que es el último, ¿verdad? Sí, pues, nuestro examen es el último, ya me acordé. Entonces, de esa forma vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? Licenciado, sí, muy buenas tardes.
Quiere decir que incluso va a dar clases el lunes 29. El lunes 29 es examen específico ese día. No, el examen nuestro, fíjate que es no es el El lunes. nosotros es el 2, si no estoy mal, pero de Ajá, el 2 de notariado. septiembre. Sí, yo me refería a que el lunes 29 tenemos programado para esa fecha otro examen. Yo creo que pueden dar clases si es un día antes, ¿no? Pero no el mismo día del examen, o no sé si les dieron otra instrucción este año. Porque esta semana los exámenes caen martes y jueves. La otra semana, si no estoy mal, caen lunes y miércoles, y creo que el de nosotros se mueve todavía una semana más, ¿no? Sí, fíjate que, Yesid, yo tengo un mensaje de la administración de la facultad y me informan que durante el periodo de exámenes no habrá suspensión de clases. Y lo que sucede es que aquí en la plataforma, pues prácticamente está el coordinador o supervisor del curso. Entonces, nosotros solo tenemos que seguir instrucciones. Ya me habían compartido lo que me estás diciendo, Yesid, que por lo regular se suspenden clases, pero es el aviso que nos ingresó el día de hoy. Entonces, vamos a tener examen. Así que vamos a trabajar con unos ejercicios. Aquí está un mensaje, Erika Azucena Tebalán. Pues miren, ustedes me preguntan a qué hora va a iniciar el examen. Nuestro curso inicia a las 17:30 horas para las 19 horas. Entonces tenemos hora y media para trabajar. Ejerciten la mano para escribir los que tengan máquina de escribir. Los que tengan máquina de escribir y aquellos que tengan letra legible lo hacen a mano. Ese día... licenciado, una consulta. Buenas tardes, mucho gusto. Solo termino. Ese día, unos 15 minutos antes, vamos a subir a la plataforma cómo es que vamos a trabajar. Porque se me ha recomendado de parte de la dirección, la supervisión, que no debo de subir las instrucciones antes. Porque al parecer hay quienes se reúnen en grupos, trabajan en grupo. El objetivo es que todos aprendamos. Pero yo les sé decir algo a ustedes. Aquí la responsabilidad es de cada quien. Y como se los vine diciendo desde el primer día, hagan sus ejercicios y manden sus ejercicios. Sí, por favor, Edu. Mucho gusto, Eduardo Ramírez Pasadena, licenciado. Sí, una consulta. ¿Usted considera que hora y media será suficiente para poder redactar un documento a mano? Porque pues hay algunos compañeros que como están saliendo del trabajo y ellos no pueden pues disponer de sus opciones, ¿no? Porque como usted se dará cuenta, en Guatemala es complicado conseguir trabajo y algunos no se pueden dar el lujo de pedir permiso, día de vacaciones y todo eso, ¿va? No sé cómo es su realidad, pero yo hablo por ellos tomándome la atribución porque pues o sea, yo siento que si los pone a hacer un examen de 5:30 a 7 de la noche a mano, se les va a complicar mucho. Entonces tendría que haber una opción para dar un poquito más de tiempo y considerar también en ellos, ¿verdad? Gracias, licenciado. No, muchas gracias por la observación, Efectivamente, por eso les digo a aquellas personas que puedan salir antes o puedan arreglar aquellos que trabajan. Pues yo también trabajaba, ¿verdad? Y yo entiendo cómo es esto. Entonces, los que puedan salir antes, puedan pedir permiso, puedan hacer algo y tengan máquina de escribir, por favor, máquina de escribir. Que quede claro, estimados alumnos, no se acepta el examen a computadora, máquina de escribir o en todo caso a mano. Aquel que mande su trabajo en computadora, pues no se le va a tomar en cuenta para ponderar el examen. Por favor, con lo que me decía Edu del tiempo, yo voy a preguntar en la administración si me habilitan unos 15 minutos, 30 minutos más, pues con mucho gusto.
pero también yo estoy consciente de lo que se les va a poder examinar. Entonces, son de los ejercicios que hemos venido redactando. Por eso digo nuevamente, aquellos que hicieron sus ejercicios, la verdad no les va a costar. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Sí, Johanna. Fíjese de que yo quería comentarle, ¿va? La verdad de que yo he estado redactando todos sus ejercicios y créame que hasta me he tomado el tiempo, ¿va? Y porque sí, la verdad a mí sí me interesa a usted y fíjese de que yo entiendo ¿va? Su forma de evaluar, pues bueno, ni modo, pero la verdad siento yo de que 1 hora y media no me da tiempo, yo hasta el cronómetro y todo, y la verdad no. Pero si usted, como dice, va a tratar la manera de ver o sea, de preguntar, va, si se puede dar un poquito de tiempo más, pues está bien, Nick. La verdad es que a mí sí me tiene preocupada un poco eso, ¿va? Porque fíjese que aparte de qué no he hecho, imprimí también o sea, los documentos y todo, pero fíjese que también el espacio no me da, o sea, cuando usted viene y pide las obligaciones previas, obligaciones posteriores y todo lo demás, ¿va? Entonces el espacio, o tal vez mi letra es muy grande, pero no sé si a los compañeros no me dejarán mentir o no se va. Entonces, o tal vez nosotros nos las estamos complicando, ¿va? Bueno, yo no Puede creo, ser. porque yo ya intenté una informal y no. Entonces, sinceramente yo le pido, pues, bueno, por mi persona, pues, que no es que se me complique, yo ya de todas formas ya lo intenté y Qué bueno. pues tal vez un poquito de tiempo más, tal vez unos 20 minutos por lo menos, un poquito más, digo yo, 20 minutos sí estaría bien. Sí, como le digo, ¿verdad, Johanna? Pues para empezar, ni sabe de qué la vamos a examinar, ¿verdad? Tal vez solo es un testimonio, ¿verdad? Hasta mucho tiempo. Fíjese que sabe que, no, fíjese que está bien, o sea, los ejercicios que la verdad usted nos ha estado brindando y todo, que los pongamos en práctica, la verdad, han servido de mucho. Y yo pienso que los hicimos, pues no se nos va a dificultar, ¿va? Porque, bueno, pero a los demás, pues ahí sí va, pero sí pienso yo al tiempo, prácticamente es el tiempo. ¿Y usted qué carnet es, par o impar? Yo soy impar. Está con mayor razón, no se le va a dificultar, ya veo. Con fe, hombre. Con fe. Va, está con fe, hombre. Es que, mire, compañeros, de veras, notariado es bien bonito, y así como uno redacta, la forma de redactar, esa es la carta de presentación de uno. Y aquí uno lo que está haciendo es afinando cómo es que va a redactar cada instrumento público. Porque al final, recuerden que esas faltas de ortografía, pues, van a ser suyas. Si ponen palabras de más, menos, hay que ser claro y preciso. Una escritura de compraventa se hace rápido. Yo que ustedes empiezo a practicar a mano unas 10 escrituras de compraventa. Las obligaciones previas, esas son cajoneras, hasta por escrito se las dimos ya. Las obligaciones posteriores, lo más importante es saber cobrar a ustedes. Y hay un arancel. De veras, ahí estudian el arancel de cómo se debe de cobrar. ¿Se recuerdan en la primera clase también que les dije que hay unos artículos muy interesantes e importantes que hay que poner atención? Pues prácticamente eso ustedes ya los vieron. Yo lo único que tengo que hacer aquí, pues prácticamente con ustedes redactar un instrumento público, establecerle las 3 partes en que se compone, las obligaciones previas, posteriores, darle lectura a los artículos, porque lo demás
Ustedes ya lo deben de saber, ya deben de saber cómo identificar una persona a través de testigos. Yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo, no nos va a llevar mucho tiempo, siempre y cuando practiquemos lo siguiente. Tengamos claro, en primer lugar, las obligaciones previas. Practiquemos una escritura de compra-venta. Practiquemos lo que es adición entre reglonadura, establece el artículo, el testado. Tengamos claro lo de los testigos. Tengamos claro cómo es la comparecencia de un representante legal de una sociedad anónima, que por lo regular es lo común, ¿verdad? Todavía no hemos visto el gestor de, ustedes ya lo vieron, pues, el gestor de negocios, pero no lo hemos visto en un instrumento público. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Y los testimonios, el especial y el primer testimonio, que eso ustedes también ya lo vieron en los semestres anteriores. Entonces, solo practiquen. Y ahorita les voy a dar un tiempo, hombre, faltan 30 minutos y pueden practicar con el testimonio especial y el primer testimonio de la promesa de compraventa. Ahí donde estén a mano y el que lo haga, pues bienvenido, y yo les echo una manita con el examen para ver cómo están redactando. Si no tienen escáner, tomen una foto y suban. El que lo suba antes de las 19 horas, pues se va a considerar también para el examen. Por eso es importante hacer los ejercicios. Dice Luis Gerardo que su letra no es la más bonita, pero cuento que con la máquina y no cuenta con la máquina de escribir. Pues entre Luis Gerardo, ¿verdad? Aquí aunque sea con lupa le vamos a dar para leerlo. La cosa es que lo haga. Y ahorita ya empezó a correr el tiempo. ¿Preguntas? Sí, Edu. Sí, solo para reiterarle va la solicitud para que los compañeros que trabajan pues tengan opción de examinarse a las 8 de la noche, licenciado, porque pues yo digo que para ellos es complicado el retorno, la pena, ir en moto y por ir corriendo, imagínense que les sucede un accidente, ¿va? Entonces yo digo que si a las 8 programamos el examen sería genial, apoyando a todos los compañeros, ¿no? Pues porque uno también es consciente. Yo, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en hacerlo a las 5:30 de la tarde, ¿no? Pero sí pienso en mis compañeros, pues, porque todos trabajan, tienen responsabilidades. Pero fíjate, que de todos los mensajes que tengo y de los que están conectados, ninguno creo que trabaja porque no se ha pronunciado. ¿Solo vos? Pues, me imagino que tal vez tienen pena o miedo por expresarse, ¿va? Yo, pues, hago la solicitud a nombre de compañeros que puedo conocer yo, que yo conozco y que yo sé que algunos también se van a sentir expresados por mis palabras, ¿va? Ya si ellos quieren expresarse o no, pues es libertad de ellos, pero yo sí le hago la solicitud, va, licenciado. Hagamos el esfuerzo, hombre. Salgamos de esta experiencia sin miedo, hombre, con fe. Si nos va a ir bien a todos. Me vas a ver. ¿Estamos? Entonces necesito el testimonio y el testimonio especial, que lo redacten a mano y le toman una foto a aquellos que lo puedan escanear, lo escanean y lo suben a la plataforma, por favor. Tenemos para las 19 horas. Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que en Classroom todavía no ha programado la entrega. Pero no les dije, pues. Lo que pasa es que no la podemos subir. Johanna Marlene González me dijo que tenía examen de internacional. No sé si tenía examen, me dijo. Y ella pidió que si lo podía mandar el día de mañana. Sí, o lo podía mandar más tarde. Sí, la cuestión es que como ahorita para poder subirlo ahorita, como usted dijo, en este tiempo, no tenemos cómo, ya que en Classroom no está programado para poder recibir todavía las tareas. No, ahorita lo programamos, sino que ustedes lo están Ok, muchísimas gracias. Ese no es problema. Es de los dos testimonios que son de este que acabamos de ver hoy, ¿verdad? Exactamente, testimonio especial y primer testimonio. Gracias. Melissa. Buenas noches, licenciado. Disculpe, para el examen podemos utilizar cualquier tipo de hojas. Sí, de preferencia hojas bond blancas. De esas hay en todos lados. Por favor. ¿Papel español? Como usted quiera.
De acuerdo. Cualquier tipo de hoja, no hay problema. De acuerdo, gracias. Sí, Susi Magalí. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿será que yo le puedo enviar lo del ejercicio mañana temprano? Es que fíjese que yo estoy de turno ahorita en el hospital y se me hace muy difícil enviárselo, Claro. solo si me da. Claro, se entiende, claro que sí, se comprende eso. Como Gracias, dijo muy alguien de amable, ahí, licenciado. para eso pues uno expone su situación. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Perfecto. Gracias. Licenciado, buenas noches. Le saluda Dorian González. Sí, a la orden. Mire, con una consulta. Yo sé que ya mencionó que el examen va a ser práctico, pero nuevamente le consulto. ¿Solo va a ser práctica o va a haber alguna serie de preguntas en base a la teoría? Es que depende del carnet, va usted, ¿qué carnet es usted? Bueno. Soy impar. ¿Es impar? Sí. Con fe, igual que Johanna Marlene. ¿Le va a ir bien? A ver. Vale, gracias, licenciado. Bueno. Excelente. Bueno. Lick, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué manda? Fíjese que tengo una duda con el primer testimonio. ¿Para usted? Mire, con el impuesto, ¿cómo le hago para calcularlo y sacar lo que debo de pagar en timbres fiscales? Usted no puso atención a lo que leímos, mi estimada Ana Lucía. Le vamos a jalar las orejas cuando la miremos. Decreto 37-92, artículo 5, numeral 17, promesa de compraventa de bienes inmuebles. El artículo 5 establece de las tarifas específicas el impuesto. ¿A qué se refiere este artículo? Resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 16, promesas de compraventa de bienes de bien inmueble, 50 quetzales. O sea que nosotros el impuesto que debemos de pagar en este instrumento público son 50 quetzales. Muy bien, gracias, Lick, perdón. Sí. No tenía la ley a la mano. No, pero yo lo leí. Ay, bueno, qué estamos. Vaya, gracias, Lick, ya desperté. Muy amable. Miren, estimados alumnos, vamos a dejar el plazo hasta las 21 horas para subir los dos testimonios, pero aprovechando, por favor, en una hoja también, entonces pónganme en las obligaciones previas y las obligaciones posteriores.
Y aparte de eso, se recuerdan de lo que vimos para el pago del impuesto, el timbre fiscal, lo que hace poco se leyó. Gracias. Gracias, licenciado. Una última duda respecto a esto. En el testimonio especial, ese sí es de valor determinado, ¿verdad, Lick? No es tasado. Me agarraste con el Tortrix en la boca. 400,000 quetzales. La promesa de compraventa. Por 2 son 800. Pero tenemos que pagar un máximo de hasta 300 quetzales. Y como ya le di el chivo, ahora póngame el fundamento. Testimonio especial. Se paga el timbre notarial. Ahora el timbre fiscal ya dimos el fundamento. Ahí estamos, gracias.
Sí, Astrid. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Una consulta. Anteriormente, usted también en los ejercicios había solicitado las obligaciones previas y posteriores en cada documento. Ahora, bueno, con una amiga nos generó una duda. Estas obligaciones previas y posteriores hay que escribir de cada una, es decir, por ejemplo, en las obligaciones previas de la compraventa, de la promesa de compraventa hay que escribir los documentos personales, el título que se acredita y todo eso, o hay que realizar cada documento. No, debe de escribir nada más las obligaciones previas. Eso las leímos al principio de la clase. Las leímos por eso. Entonces, siempre el objeto de escribirlo es porque uno practica. Yo dije al principio de clase que prácticamente son las mismas que una compraventa. Sí, exacto. Es que nos generó esa duda de, ¿será que hay que realizar los documentos de cada persona o solo, o como lo habíamos entregado? O sea, yo había entregado así antes, de tal cual, qué requisitos son básicamente. Pero como viene el examen y ahora quizás dijimos, no, y sí, hay que hacer cada documento. Pero esa era mi duda. Gracias, licenciado. Va perfecto, sus órdenes.
Bueno, estimados alumnos, los veo el día miércoles y practicamos unos ejercicios el día miércoles. Creo que la otra semana va a estar un poco cargado con los exámenes y vamos a tratar la manera que nadie salga perjudicado. Así que feliz noche y los saludo el día miércoles. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.